Hola, buenas tardes a todos. En este nuevo webinar que vamos a hacer el equipo de Predictiva, vamos a dar un minuto de cortesía a los que siempre llegan un poquito tarde, es algo lógico. Tenemos agendas apretadas y además agendas en diferentes usos horarios. Entonces, nada, dar la bienvenida a todos los asistentes al webinar que vienen no solo de España, sino de Colombia. Tenemos mucha gente de Colombia hoy, compañeros, y también de Perú, de México, de Chile. Así que nada, agradeceros a todos la asistencia y dedicarnos estos minutos en los que hablaremos de un tema que a nosotros, ahora presentaré a mi compañera hoy, pero en particular a ella es un tema que nos encanta, ¿vale? Hablaremos de cómo incrementar la satisfacción de clientes optimizando las veces que nos llaman, ¿no? Por describirlo de una manera rápida y sencilla. Bueno, vamos a ir empezando, yo creo, ¿vale? Como sé el listado de asistentes y sé que hay un montón de personas nuevas, prácticamente la mayoría, me gustaría presentarnos. Yo soy Javier Cepedano, soy el responsable de marketing de Predictiva. Predictiva somos una compañía española con base, digamos, en Málaga y también en Madrid. En Málaga es donde tenemos a todos los ingenieros y en Madrid estamos el equipo de operaciones, marketing y ventas. Trabajando para diferentes países. Como digo, somos una compañía que desarrolla un software que se llama AppBee. Nuestra visión es la de estructurar y categorizar de forma automática, masiva y escalable todas las llamadas que las empresas tienen con clientes. Nuestro enfoque es que en esas llamadas hay unos datos conversacionales que son una mina de oro que está por explotar y lo que nosotros tratamos de hacer es ayudar a las compañías a que exploten esos datos conversacionales con el objetivo de o automatizar procesos o mejorar la experiencia de sus clientes. Y bueno, y desde luego hoy estamos hoy aquí con vosotros para hablaros de un caso concreto, ¿no? Hemos llamado al webinar Satisfacción a primera vista. Con una llamada te vale para tener clientes contentos, porque digamos, es algo que creemos que es fundamental transmitir, que es importante hablar de ello, compartir de alguna forma buenas prácticas y que entre todos consigamos tener una experiencia de cliente lo más adecuada posible. Como digo, yo soy Javier Cepedano y conmigo está además lo voy a decir así, la estrella del día, que es Susana Blasco, que es mi compañera de operaciones. Hola, Susana. Hola, hola a todos. Bueno, lo que vamos a hacer es, como digo, exponer el tema y hablar de por qué creemos o por qué sabemos, porque lo estamos poniendo en práctica de hecho, que la inteligencia artificial y en concreto la lingüística computacional es un elemento fundamental para conseguirlo, ¿vale? Para conseguir que nuestros clientes nos llamen las menores veces posibles, solo cuando lo necesiten, y que cuando lo hagan no tengan que volver a hacerlo y se vayan, digamos, con una experiencia en ese punto de contacto lo más adecuada posible, ¿vale? Porque en concreto esa es uno de nuestros mantras, digamos, que los clientes, que lógicamente son lo primero para cualquier compañía, tienen que tener siempre un contacto con la compañía lo más suave y lo mejor gestionado posible. Y en concreto en el canal voz, ¿vale? Siempre tenemos como ese indicador que es el FCR como muy grabado con nosotros, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar, Susana. Muy bien. Vale, pues bueno, yo os voy a contar la experiencia de Luis, ¿no? ¿Quién es Luis? Y bueno, qué le pasa en esta media horita de charla que vamos a tener sobre satisfacción a primera vista, ¿vale? Entonces, Luis es una persona que decide un día tener una relación con una empresa y decide y tiene una necesidad y decide llamar la atención al cliente. Llamando atención al cliente le pueden pasar muchas cosas. En este caso, lo que él le pasa es que tiene una solución al primer contacto. La gestión se la solucionan a la primera. ¿Qué ocurre cuando te solucionan a la primera? Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de Luis
que se queda tranquilo, se queda confiado. Para él no es una preocupación más llamar a un centro de atención al cliente en su día a día. Además recomienda la marca, incluso puede acabar siendo promotor y percibe que su satisfacción es buena. ¿Qué ocurre con el agente que le ha atendido? O sea, le ha atendido en la primera resolución. ¿Esto qué puede significar, no? Pues que tiene una buena calidad, este cliente, este agente que es feliz, que está comprometido, pues, que está motivado, que tiene una clara orientación al cliente, ¿vale? Y ha ayudado a que eso se resuelva así. ¿Y qué ocurre en este caso desde el punto de vista de la empresa? Porque tenemos el punto de vista de la empresa. Esta es una empresa que está contenta porque su FCR, su First Call Resolution o su rellamada, la tienen objetivo, tiene unos buenos niveles de servicio, sus procesos parece que son claros, sencillos, un poco como decía Javier, ¿no? Que están en la línea de resolver rápidamente, su facturación está alineada con la satisfacción y parece que esto se genera buena experiencia, todos están contentos y todos están felices. Pero Luis luego otro día pues tiene que llamar y se da otra circunstancia completamente distinta. En este caso pues no le solucionan a la primera y aquí ya viene el mundo real con el que nos estamos encontrando ahora mismo todas las empresas y que no es tan idílico, ¿no? Como el que he contado al principio. Bueno, pues aquí ¿qué ocurre? Cuando tú llamas te pueden no solucionar en el primer contacto por diferentes causas. Puede ser causa porque la gente no ha facilitado información completa o no ha reformulado en la llamada y al final el cliente pues se ha quedado con ganas de haber preguntado algo más, algo así. Puede ser por el proceso, que sea un proceso que sea complejo en sí, ¿no? Y al cliente le esté generando una dificultad, tanto gestionarlo en la llamada como después todo lo que tiene que hacer. Puede ser a causa de una incidencia, se puede dar un corte de llamada que haga que se provoque esa rellamada, se puede dar una incidencia técnica dentro de la llamada que no permita que se gestione, o puede ser causa del propio cliente, que le falte información o alguna documentación, ¿no? Hay empresas que tienen temas de políticas de seguridad muy complejos, que es verdad que son necesarios, pero a veces no se tiene toda la documentación a mano y también pues, se generan rellamadas, ¿no? Aquí, ¿qué ha ocurrido? Aquí empieza a cambiar un poco el punto de vista de Luis, porque ahora Luis ya no se queda tan satisfecho, ya empieza a preocuparse por algo que él hoy no tendría que estar preocupándose, él tendría que haber llamado, que se lo hubieran resuelto y ya está. O sea que ya no se queda tranquilo y puede que deje de ser promotor de la empresa, ¿no? Ya no sé si la va a recomendar de la misma manera. ¿Qué le pasa a la gente? El agente seguramente pues, ha tenido alguna necesidad formativa, algún desconocimiento, le ha faltado esa orientación al cliente, lo mismo está frustrado porque gestiona procesos muy complicados y hace que eso con el cliente le acabe teniendo fricciones. ¿Y qué le pasa a la empresa? Pues claramente la empresa se tiene que mirar qué pasa, revisar o bien estos procesos que son incómodos, ¿no? Para el cliente, entender dónde tocar y aprender a cambiar el comportamiento de este asesor, ¿no? Que le está generando insatisfacción al cliente y aprender a tocar también dentro de los indicadores, ¿no? De satisfacción al cliente que tienen que ver con esas rellamadas. Entonces, al final, ¿qué ocurre aquí? Que el impacto de una no resolución al primer contacto siempre va directo a los indicadores operativos de NPS, de First Call Resolution, a los niveles de servicio incluso, porque estamos teniendo más llamadas de las necesarias, ¿no? Y es un foco que por supuesto en predictiva creemos fundamental, ¿no? Para mantener una buena relación, tener un foco muy claro en que no se produzcan estas situaciones. Y aquí, Susana, lo que estamos comentando es que es una cuestión relativamente habitual, por eso hay un indicador que es de los más importantes en la gestión de experiencia de cliente a través del canal voz, que es el FCR, es algo habitual y por eso existe este indicador, que no se solucionen esas cuestiones, digamos, pues eso, en una primera llamada, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, como ponemos en la diapositiva, se resuelva o no se resuelva, lo que yo creo que sí que podemos estar de acuerdo es en que necesitamos entender bien qué ocurre en esas llamadas para entender o bien por qué se resuelve o bien por qué no se resuelve en una primera llamada, ¿correcto? Sí. Sí, Javi, porque al final muchas veces desconocemos cuál es el motivo real, ¿no? De la llamada. O sea, tú puedes acabar teniendo datos no siempre consolidados y que vengan de diferentes fuentes que te indiquen quién está rellamando, pero tú no sabes si es en esa conversación cuál ha sido el motivo real que ha inquietado a la persona a llamar, ¿no? Y saber cómo poder luego solucionarlo y evitar esas rellamadas. Entonces, pues como es vital saber esto, ¿no? Lo que queremos ahora es un poco contaros cómo, pues, lo que me estás diciendo, lo que me estás preguntando, cómo analizarlo.
Claro, Susana, porque yo creo que estaremos de acuerdo en que el sector, digamos, de la experiencia de cliente ha tenido unas metodologías de trabajo para analizar este tipo de cuestiones muy concretas que ahora vamos a enumerar, pero gracias a la tecnología, y lo han mencionado concretamente, al relacionar todos estos indicadores con los motivos de llamada, se nos abre un abanico de posibilidades para optimizar este tipo de análisis de motivos de llamada con indicadores fundamentales del call center para mejorar en este caso el análisis de las rellamadas, ¿verdad? Cuéntanos vamos, según tu opinión y tu experiencia, cómo se analizan ahora mismo estos datos conversacionales de primera llamada. Vale, generalmente, ¿vale? A nivel general, en centros de atención al cliente, lo que solemos tener para analizar son datos que te vienen bien de la IVR, bueno, pues en servicios donde se haya hecho una encuesta de satisfacción al cliente sobre resolución, o datos de la IVR que vienen de dónde ha llamado el cliente y por qué teléfono, ¿no? Que tú ahí puedes comprobar si ha llamado desde el mismo número en X plazo de tiempo o números de diferentes, pero al final se corresponden con el mismo cliente, ¿no? Entonces, también podemos tener datos sobre los tiempos de gestión en esas llamadas y si son llamadas muy largas, asociarlas a estos datos de rellamada. Pero esos datos al final no es que sean incompletos, pero nos falta saber lo que hay dentro de esos datos, ¿no? Eso al final lo que te permite a ti es tener un cuadro, un análisis de qué te pasa, pero no Estamos hablando de realmente un alto nivel, ¿no? de un muy alto nivel. Es Porque como si cuando nos pasa algo, vamos al médico y es como el médico de cabecera, ¿no? sí que te dice, pero luego tiene que empezar a hacerte muchas preguntas para saber realmente qué te tiene que ¿Qué recetar, ocurre? porque no te puede recetar lo mismo dependiendo de lo que te pase, ¿no? De los síntomas. Entonces, bueno, al final, ¿qué hace una empresa en la que tiene toda esa información pero realmente quiere saber más? Pues acaba haciendo escuchas casi siempre de manera manual y esas escuchas manuales, la dificultad que tienen es que son muestras bastante pequeñas, que no suelen estar enfocadas, porque de hecho a veces se aprovechan escuchas para tocar muchos puntos que no son solo la rellamada, sino que además se aprovecha, ¿no? Para saber qué te está pasando con la rellamada. Suele ser bastante sesgada, no es nada proactiva porque vas detrás de lo que le está pasando al cliente, ¿no? Al final es una gestión reactiva y luego es costosa, tanto en tiempo, porque estás auditando con una persona que tarda 25 minutos en auditar una llamada porque la tiene que escuchar entera, y también en tiempo, ¿no? Es bastante costoso. Y Además, luego, con los riesgos que eso conlleva, ¿no, Susana? Porque, como estás diciendo, se puede tardar en auditar una llamada 20, 25 o 30 minutos y el riesgo que supone sobre ese análisis de esa llamada en concreto, sacar conclusiones sin tener la volumetría concreta de cuál es el problema real, ¿verdad? totalmente, Es porque al decir, final escuchas una llamada y dices, esto es este lo más cliente grave. nos ha rellamado por una cosa concreta, ¿no? Pero es la cosa concreta de esa llamada. De Y el esa, riesgo exacto. empieza a venir cuando empiezas a tomar decisiones sobre el análisis de esa rellamada concreta que has analizado de forma manual, ¿no? Eso es, sí, porque puede no ser un foco. A ti parecerte muy grave esa llamada, darle ahí una criticidad brutal, pero no ser un foco de impacto rápido, ¿no? De poder montar planes de acción a corto plazo que tengan impacto. Entonces, al final también los planes de acción que salen de estas escuchas manuales suelen ser eh, bastante cortos, ¿no? No se pueden aplicar de forma inmediata y no tienen tanto foco y además, sobre todo, y lo más importante, no se puede medir su impacto rápidamente, ¿no? Porque al final estás tocando como a muchos puntos, pero sin enfocarte bien. La causa raíz, digámoslo así, no la conoces, ¿no? Claro, por eso lo que es evidente, y como dice la diapositiva, necesitamos ser mucho más eficaces Eso en es. este asunto, ¿no? Y es algo en lo que nosotros desde Predictiva, a través de AbbVie, nos estamos esforzando en comunicar mucho desde diferentes enfoques, y es que esta capacidad de sofisticar el análisis de los motivos de llamada y mejorar nuestro análisis por ahí es evidente y digamos, no es una cosa del futuro, es una cosa del presente, ya existe tecnología basada, digamos, en lingüística computacional, que son subramas de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático para hacer muchísimo más potente y escalable lo que realmente importa aquí, ¿no? Que es entender qué se dice en las llamadas, resumirlo, sintetizarlo y entender de verdad a los clientes, qué es lo que nos están contando, Exacto. qué es lo que necesitan. Es entenderlos y entender qué sienten, ¿no? Esa emoción que al final ellos de alguna manera te dicen expresada en palabras, nosotros somos capaces en AbbVie, ¿no? De transcribirlo y de entender
cuál era la necesidad que está detrás, ¿no? De por qué te está llamando. Entonces, bueno, al final nosotros lo que utilizamos no es solamente Speech Analytics, sino que vamos a una tecnología con una capa de, como decías tú, ¿no? de inteligencia conversacional que va más allá y que te permite, ahora lo vamos a ver, lo vamos a poner una aplicación para que veáis directamente cómo se puede materializar todo esto que os estamos contando, y que es prácticamente automático y que nada, que casi en tiempo real estás viendo qué te pasa, ¿no? Eso es, Bueno, Susana. Vamos, ahora que lo has mencionado, lo que vamos a hacer es terminar la exposición, digamos, teórica para sí, luego ir sobre un caso concreto, ahí ¿vale? voy. Lo que mencionaba Susana del caso de una persona que llama por una cosa concreta y entender qué es lo que se analiza en ese caso versus lo que te permite la lingüística computacional bueno, y que se compare para ver cómo atacar esta optimización de las rellamadas, ¿vale? Exactamente. Bueno, aquí, aquí os cuento, ¿no? O sea, AppBee, ¿qué hacemos? Transcribimos conversaciones, ¿vale? Identificamos el motivo del cliente y lo hacemos de manera muy rápida, prácticamente automática. Y lo puedes hacer prácticamente en tiempo real también, ¿no? En función de cómo transcribas esas llamadas. ¿Y qué tipo de cosas te permite ver AppBee? De un vistazo. O sea, de un vistazo. ¿Vale? Te permite tener un control del tiempo de la conversación. Tú sabes perfectamente cuánto ha tardado la conversación, en qué momentos de la conversación se ha producido un silencio, en qué momento no hay un acompañamiento bien hecho, ¿no? Dentro de esa llamada, si la llamada se alarga demasiado o se acorta al principio o no se presenta en el momento adecuado a una persona, ¿no? Eso también te permite, como pone, controlar los silencios, las esperas y todos los acompañamientos. Lo más importante de todo, detectar este motivo, ¿no? De la rellamada, tanto si el cliente te lo dice de forma expresa, como al final correlacionando otro tipo de datos, ¿no? Que te pueden dar la información. También te permite conocer los comportamientos de los asesores que mejor te están trabajando, el comportamiento que tienen para replicarlo en otros, o al contrario, ¿no? A los asesores que necesitan una mejora y que claramente tienes el foco para saber qué asesores son los que tienes, con los que no tienes que generar rellamada. También te permite detectar a los insatisfechos manifiestos porque lo dicen en esas llamadas y te dicen el porqué y todos sus motivos, conocer las malas praxis y sobre todo es lo que Javi insiste mucho y es que es el leitmotiv, ¿no? Saber cómo se sienten los clientes en los procesos que yo tengo implantados como empresa y que no les están siendo sencillos o cómodos por algún motivo, ¿no? Más allá de que esa rellamada o esa satisfacción pueda venir por el agente o por alguna incidencia. Entonces, ¿qué hace AppBee? Todo esto te lo coloca de manera muy visual y muy rápido, lo ordena, lo convierte en datos, ¿vale? Que ofrece toda esta inteligencia artificial que aplicamos y te permite que tú tengas planes de acción, ahora sí, muchísimo más enfocados, que los puedes analizar por tipologías, puedes irte por agente, por fases, o sea, como tú quieras ver la información y cómo quieras ir tocando lo que quieres mover, pues lo vas ordenando, ¿no? Y además esto te permite crear esos planes de acción muy a corto plazo, con un seguimiento muy práctico, muy efectivo y prácticamente al día siguiente tú saber si eso está teniendo resultado, porque también estás transcribiendo lo del día siguiente, ¿no? Entonces, al final te da métricas muy, muy, muy inmediatas que te permite tomar decisiones, pero sobre un volumen de llamadas del 100%. No es sobre la que he escuchado que me ha parecido crítica, ¿no? Sino todas en las que el cliente me está diciendo eso. Las unifica y yo puedo tomar medidas y un plan de acción. Y luego puedes permitirte ya con esos datos que hablábamos al principio que se tienen normalmente en un call center, ¿no? Hacer análisis de correlación entre tipologías de llamadas frente a su HT, ¿no? O frente a su volumen de rellamada, o coger a los asesores o a los equipos, ¿no? Y ver los que tienen la rellamada frente al HT más alto o rellamadas frente a asesores que son detractores y te lo manifiestan en las encuestas de la IVR. Todo eso tú lo puedes correlacionar y de ahí sacar las causas raíces, ¿no? Que luego van a mover pues estos planes de acción. Porque al Es final decir, estamos hablando, por resumir, Susana, de identificar de forma 100% automática, sin configuración y sin calibración, los motivos por los que los llaman nuestros clientes, entender en qué llamadas, porque se dice en esas llamadas con diferentes expresiones que no es la primera vez que llama, y a partir de ahí, con los primeros y segundos motivos de las llamadas, hacer planes de acción súper concretos, incluso relacionando estos indicadores como el FCR o el HT con, digamos, los datos de satisfacción que tienen las empresas, ¿no? Incluso conectados con su CRM, con otro tipo de metodologías de identificación de esa satisfacción de clientes,
para ir directamente a identificar qué motivos de llamada provocan más insatisfacción y corregirlos, ¿no? Exactamente, súper bien resumido, Javi. Y esto tiene unas implicaciones directísimas en los tres elementos de, digamos, de toda esta relación, ¿no? Exactamente, o sea, al final, cuanta mejor solución tengamos, al final también vamos a tener mejor satisfacción, porque la clave, ¿no?, es de cualquier empresa y de todos los que estamos aquí, al final es mejorar la experiencia del cliente, impactando directamente en su satisfacción y en la rentabilidad del negocio, ¿no? Y eso lo podemos hacer conociendo muy bien qué indicadores podemos manejar y en qué punto, ¿no?, tenemos que tocar de cada una de esas llamadas. Vale, Perdona, dime. Nada, digo que si te parece, Javi, lo que voy a hacer es proyectar Sí, nuestra vamos a ello, es lo que te iba a dar herramienta. paso ahora. Vale, Porque pues llevamos, lo que a mí me gusta, no más de 20 minutos de exposición y ahora lo que está haciendo ya Susana es buscar bueno, cuando tú lo tengas me dices, sí, lo Susana, tengo. bueno, voy a dejar de proyectar y compartes tú, ¿vale? Venga. Y ahora lo que vamos a hacer es que veáis un caso real de cómo atacar esta rellamada, ¿no? Y que podamos identificar, gracias a la lingüística computacional, casos concretos y entender cuáles son los planes de acción, digamos, llevados a real que comenta Susana. Mientras, bueno, ya lo tiene proyectado. Sí, está proyectado. Como tenéis un módulo de preguntas y respuestas y el chat, todo el que quiera hacer preguntas y comentar lo que tenga bien, pues que lo haga, y en cuanto termine Susana la exposición podemos tratar de responder alguna pregunta, ¿vale? Vale, bueno, esto es API, ¿no? Es uno de los cuadros de mando que te da esta información que hemos dicho que al final se saca, ¿no?, de estas transcripciones de llamadas. Y esto es un cuadro de mando que la particularidad y la superventaja que tiene es que esta información te la da de forma automática, prácticamente en tiempo real, y lo que te permite ver es, de todas las llamadas que tú hayas transcrito, los motivos por los que ha llamado el cliente. O sea, ya te da la tipología de llamada. Esto sería como cuando a un asesor o un agente de un centro de atención al cliente tú le vas pidiendo que codifique llamada y al final recoges, ¿no?, el resultado de todas esas codificaciones. Pues en vez de que sea manual y a través de un asesor, que el error siempre está y la picaresca también está, tenemos esto, ¿no? Nos da directamente las tipologías. Y luego dentro de esas tipologías, además te va a sacar cuál de ellas tiene el mayor volumen de llamadas, porque eso aparece en esta grafiquita de aquí, qué HT tiene, ¿no?, esta tipología de llamada, y luego cuál de ellas el cliente ha manifestado en la conversación que ha tenido que volver a llamar o que ha llamado varias veces, ¿no?, pues para que se le gestione el problema. O sea, esto es súper poderoso porque tú con esto, de un vistazo, ves que las llamadas de mantenimiento de citas neumáticos son las más frecuentes, quizá no son las que tienen el HT más alto, pero si ves qué volumen de rellamadas tienen. Entonces te puedes ir haciendo tú el análisis de si me voy a enfocar en trabajar esto o en otro tema que pueda mejorar, ¿no?, esta experiencia del cliente. Si vemos por aquí, por ejemplo, las de parte, apertura de parte, aquí tenemos un volumen de llamadas que no es tan alto, pero el HT sí es altísimo y podemos reducir ese HT a base de revisar ese proceso, ¿no?, porque igualmente me está generando rellamadas. Entonces, ¿qué otra particularidad tiene este informe? Pues que no solamente te saca el motivo, sino que además te permite clasificaciones de cada una de estas tipologías, cuáles son los procesos más importantes o los puntos por los que un cliente llama, ¿no?, y saber por cuál de ellos llama, e incluso correlacionarlo con si existe insatisfacción o existen reclamaciones en esa llamada. Vamos, por ejemplo, en apertura de parte que veis aquí, si yo la pulso, me va a dejar en este lado nada más todo el tema de apertura de parte, y lo que me está diciendo es que donde más me llaman mis clientes es para derivaciones al taller, ¿vale? Y además hay bastante reclamación. E incluso tengo insatisfacciones. Yo puedo saber en qué llamadas se me concentran estas insatisfacciones, saber cuál es el motivo y mejorar el proceso de derivación del taller, que a la vez me va a mejorar mi tiempo de conversación, ¿no?, mi tiempo de HT. Esto, como decimos, es automático y tiene una gran ventaja, que además es adaptable completamente, ¿no?, a la empresa y a las tipologías de cada empresa y a los procesos de cada empresa. Y luego en la parte de abajo lo que te va indicando es cada una de esas llamadas. Con la tecnología que tenemos en AppBee podemos sintetizar en una sola frase el motivo real por el que te está llamando el cliente. Entonces, al final,
Si no quieres, no te tienes ni que escuchar la llamada ni que mirar la llamada, porque aquí te está diciendo, aquí pregunta por no sé qué, no se ve bien en el cuadro, ¿no? Aquí te está llamando por un siniestro, llama por un accidente. Mirad qué poderoso es esto. O sea, tengo una llamada donde me llama por un siniestro. Cuento todas las que tengo por un siniestro y hago algo con eso, ¿no? Si es algo que me está dando una alarma este cuadro. Y luego otra parte que tiene el cuadro muy, muy importante es toda la devolutiva, ¿no? La evolutiva yo la puedo ver o bien por HT o por llamadas o por rellamadas, y esto al final me acaba indicando si hay algún momento o algún día en el que se me esté despuntando algún indicador o alguna alarma que yo tenga que tener visible, ¿no? Y desde este lado también tengo foco pues para ir trabajando. Y es un poquito esto es un poquito lo que nos arroja, sí, en este caso. No os he contado que esto es un ejemplo de una empresa de renting, ¿vale? Pero aquí, en este ejemplo, hay un Luis, pero no solo hay un Luis, imaginaros que Luis, su caso era el de la apertura de parte. Hay miles de Luises a los que les pasa lo mismo. Entonces, al final acabas pudiendo personalizar de alguna manera un plan de acción, ¿no? Que cambie ese proceso que está incomodando a tantos Luises, o a tantos Pacos, o a tantos Juanes, ¿no? A veces, Susana, cuando intentamos hacer correcciones, no solo en este caso concreto de la rellamada, sino en general, nos fijamos en elementos que lo que hacen es de alguna forma clusterizar todas las decisiones, ¿no? Es decir, tengo un problema con un tipo de cliente que parece que me reclama no sé qué porque lo ha dicho en una encuesta de satisfacción, ¿no? Y tratas de ponerle una solución. Pero cuando tienes el contenido real de las llamadas resumido y sabes poner prácticamente nombres y apellidos a esos problemas, las soluciones son mucho más contextuales, y al final lo que estamos viendo en los casos que estamos desarrollando con clientes es que en esos casos concretos la satisfacción sube muchísimo una vez se corrige. Entonces, el planteamiento es que sobre muchas cosas concretas que te están pasando, hagas muchos planes de acción muy personalizados, digamos, para que el nivel general de tu satisfacción suba. En este caso, gracias a atacar el motivo por el cual los clientes se ven obligados a rellamarnos, ¿no? Exactamente. Eso es. Y además lo que, insisto, que dije antes, ¿no? El comprobar que está siendo efectivo, ¿no? Ese plan de acción que estás haciendo, que te está bajando el nivel de FCR, o sea, bueno, en este caso aumentando, ¿no? O te está bajando tu HT y se ve rápidamente de un vistazo. Vale, bueno, yo creo que queda súper claro. Nos pregunta Erika. Hola, Vamos a ir por Erika. el turno de preguntas. Yo creo que ha quedado súper claro, ¿no? No hace falta ni Yo que... quiero poner ahí la puntilla Venga, de mirar no sé, que poder hacer esto en menos tiempo, con muchísima mayor eficacia y con muchísima objetividad, ¿no? O sea, qué maravilla. Porque al final te ves ahí entre un montón de informes, un montón de correlaciones, y es que te lo saca en un momento, ¿no? El informe que vemos. sí, insisto en que aunque el motivo es hablar de cómo mejorar la rellamada, el FCR, el motivo no es hablar de ningún caso de éxito. Mencionar que esto está en vivo en varios de nuestros clientes y bueno, estamos hablando de cosas que sabemos que están dando muy buen resultado, y os animamos a que seáis curiosos y preguntéis más para saber qué aplicación tiene en vuestro caso concreto, ¿no? Porque he visto empresas de diferentes sectores registradas al webinar. Bueno, como decía, Erika bueno, son varias preguntas. Hay alguna que yo sé contestar, Susana, si no te la voy a pasar. Bien. Por ejemplo, pregunta, aquí directamente dice, es que es un comentario bastante largo. Dice, Susana comentó que el análisis puede ser en vivo. Tenía entendido que el insumo de la herramienta son las grabaciones de las llamadas. Así es, Erika. Sí, Cuando comentamos, es decir, ahora mismo no se puede hacer en tiempo real. Es decir, casi en tiempo real. no hay, no, claro, lo digo por ser también muy transparente. Es decir, cuando está siendo la llamada, no se está viendo, de hecho en el momento de colgar no se está viendo el resultado de la llamada en un cuadro de mando, pero en el momento en el que las llamadas se cargan a la solución, que puede ser en el mismo día, se puede hacer el análisis de la rellamada. Esto en un caso perfectamente real, Susana, puede suponer que, si no en tiempo real,
las llamadas que se hacen por la mañana se pueden cargar y analizar por la tarde y las de la tarde por la mañana, ¿no? Y en horas, en horas. Eso es Bien, en función de cómo subamos esas llamadas, ¿no? al servidor y cómo el servidor automatizado las vaya bajando al transcriptor. eso es. Eso es un tema de cómo lo configuremos. Y otra pregunta que nos lanzan es el idioma. Ahora mismo, una de las propuestas de valor de este tipo de soluciones es que el motor de transcripción está en castellano. Esto es muy importante porque no es una tecnología propia, no es un motor de transcripción de cualquiera de las compañías que todos conocemos que transcriben llamadas en castellano, en inglés, en francés. En este caso es una tecnología exclusivamente nuestra, desarrollada por nuestro equipo. Y esto tiene mucha relevancia porque está especialmente entrenado con datasets y luego con la mentalidad de entrenarlo en el entorno del call center. ¿Esto por qué es importante? Porque las conversaciones que se dan en el call center no son las mismas con las que se suelen entrenar esos transcriptores más genéricos, digamos. Entonces, por ahora está en castellano, estamos finiquitando otro idioma, que no es el inglés, pero bueno, estamos finiquitando otro idioma y en nuestro roadmap sí está tarde o temprano atender otros idiomas, digamos. Y nada, gracias a Erika que dice que le ha gustado mucho y felicitaciones. Gracias a ti Y por asistir. sí. Y nada más, ha habido 2, 3 preguntas, no hay ninguna más. Si no hay, vamos, damos un minutito más por si acaso, pero nada, agradecerte a ti, Susana, esta media hora explicando cómo podemos mejorar la experiencia del cliente a través de la optimización de la rellamada. Y espero que de aquí a un mes podamos hablar de otro caso de uso muy concreto como estos que dan muchísimos aprendizajes para conseguir que la experiencia de cliente de todos los responsables que atienden a este tipo de webinars, que son muchos, la vayamos consiguiendo mejorar entre todos. Muy bien. Así que nada, gracias a todos, gracias a ti, Susana, Gracias, Javi. y nada más. Un saludo. Pues un saludo y cuidaros mucho. Hasta luego. Hasta luego.